La niebla flotaba sobre el lago de las sombras como un velo fúnebre, envolviendo las aguas oscuras en un silencio que parecía estar vivo, latiendo con secretos antiguos. Los árboles que lo rodeaban, retorcidos y desprovistos de hojas, extendían sus ramas como dedos esqueléticos señalando al cielo grisáceo. En Palma de Mallorca, un pueblo olvidado en el interior de la Hispana, el lago era más que una simple formación natural. Era un lugar de leyendas, de historias susurradas en la noche, cuando las luces se apagaban y el viento traía ecos de algo que no debía ser escuchado. Se decía que el lago no solo era profundo, sino infinito, que sus aguas escondían algo más, allá de la comprensión humana, algo que observaba, que esperaba y, por encima de todo, que allí habitaba la niña del lago, una entidad tan antigua como la misma tierra, cuyos ojos vacíos podían ver el alma de quien se atreviera a acercarse. A nadie sabía con certeza cuándo comenzaron las historias. Algunos aseguraban que la niña era una pequeña ahogada, víctima de un crimen atroz. Otros creían que nunca fue humana, sino un espíritu nacido de la oscuridad del lago, una fuerza que se alimentaba del miedo y la culpa. Pero todos coincidían en algo: al cruzarse con ella era invocar a la muerte. O algo aún peor, fue en ese escenario que 4 almas distintas, movidas por razones propias, convergieron en el lago de las sombras. Cada una cargaba con sus propios demonios, pero ninguno estaba preparado para lo que encontraría. YNL Centro Titudu. La niña del lago los esperaba, con una sonrisa que no era de este mundo. El camino de tierra que conducía a Palma de Mallorca estaba lleno de baches, casi devorado por la vegetación densa que parecía querer reclamar su lugar. El autobús traqueteaba, sus neumáticos chirriaban contra las piedras sueltas, mientras el conductor, un hombre de piel curtida y mirada cansada, mantenía la vista fija al frente, como si temiera apartar los ojos siquiera por un segundo. Al fondo del autobús, Clara Meneses, una periodista de 32 años, apretaba con fuerza su cuaderno de notas, como si fuera un ancla contra la incomodidad del viaje. Su cabello castaño estaba recogido en un moño desordenado, y sus gafas de montura negras se deslizaban por su nariz mientras leía las notas garabateadas a toda prisa. Clara había venido desde ese Paulo, impulsada por una obsesión a descubrir la verdad detrás de las leyendas del lago de las sombras. No creía en fantasmas, pero sí en las historias, y las historias, lo sabía bien, siempre escondían verdades. Su carrera estaba en declive tras un escándalo relacionado con una fuente poco confiable, y necesitaba algo grande, algo que la devolviera al mapa. El lago de las sombras, con sus relatos de desapariciones y fenómenos inexplicables, ¿era su última oportunidad? Unos asientos más adelante, Gabriel Costa, un fotógrafo freelance de 28 años, ajustaba la lente de su cámara, capturando imágenes del paisaje desolado a través de la ventana empañada. Gabriel era un hombre inquieto, con ojos verdes que parecían estar siempre buscando algo que ni él mismo sabía qué era. Había llegado a Palma de Mallorca por un motivo distinto, una pesadilla recurrente. Cada noche, durante meses, soñaba con un lago oscuro, una figura borrosa en el agua y una voz infantil que susurraba su nombre. No se lo contaba a nadie, pero la sensación de que el lago lo llamaba era tan intensa que abandonó un contrato lucrativo para venir hasta aquí. Algo en su interior le decía que, si no venía, los sueños nunca se detendrían. En el asiento, junto a Clara, sin haber cruzado una sola palabra con ella, estaba Marina López, una psicóloga de 40 años con una expresión endurecida por el duelo. Marina era una mujer de pocas palabras, con cabellos prematuramente canosos y ojos que parecían arrastrar el peso de una tragedia no dicha. Había llegado a Palma de Mallorca en busca de respuestas sobre la desaparición de su hija, Ales, quien había desaparecido en el pueblo 2 años antes, a los 15 años. La policía había cerrado el caso, alegando que probablemente Ales había huido de casa, pero Marina sabía que eso era mentira. Su hija jamás se marcharía sin decir una palabra. El lago, lo sentía en lo más profundo, tenía algo que ver con eso. Marina no creía en leyendas, pero confiaba en su intuición de madre Ann. Por último,
En el asiento más cercano a la puerta se encontraba Tomás Rivero, un sacerdote de 55 años, cuya sotana negra parecía absorber la poca luz que entraba por las ventanas. Tomás era un hombre de apariencia austera, con profundas arrugas surcando su rostro y manos que temblaban ligeramente, como si cargaran un secreto que no se atrevía a confesar. Había sido enviado por la diócesis para investigar reportes de fenómenos sobrenaturales en el pueblo, pero su verdadera motivación era personal. Décadas atrás, cuando era un joven seminarista, Tomás había visitado Palma de Mallorca y presenciado algo en el lago, algo que lo había marcado para siempre. Nunca habló de ello, ni siquiera en confesión, pero ahora, con los rumores creciendo, sabía que debía volver, no para salvar al pueblo, sino para salvarse a sí mismo. A los 4 pasajeros descendieron del autobús en la plaza central de Palma de Mallorca, donde el aire olía a tierra húmeda y podredumbre. El pueblo era pequeño, con casas de madera envejecida y calles de tierra apisonada. Los pocos habitantes, desconfiados, observaban a los forasteros con miradas que mezclaban curiosidad y temor. El lago estaba a solo unos kilómetros, oculto entre la espesura del bosque, pero su presencia se sentía en cada rincón del pueblo, en el silencio opresivo, en el viento que parecía traer susurros, en esa constante sensación de ser observado. A la posada donde se alojaron los 4 era un edificio decadente, con paredes manchadas de moho y muebles que crujían con cada movimiento. Doña Inés, la dueña del lugar, era una anciana de ojos hundidos y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «No vayan al lago de noche», advirtió mientras entregaba las llaves de las habitaciones. A la niña no le gustan las visitas después del atardecer. Clara rodó los ojos, pero anotó la frase en su cuaderno. Gabriel, en cambio, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Marina simplemente asintió, como si ya hubiera escuchado esa advertencia antes, mientras Tomás apretaba el crucifijo que colgaba de su cuello, murmurando una oración silenciosa. Esa noche, los 4 se reunieron en el salón de la posada, atraídos por una coincidencia que ninguno podía ignorar. Todos sentían una conexión con el lago, aunque por motivos distintos. Clara, siempre pragmática, sugirió que trabajaran juntos. Si vamos a investigar el lago, será mejor hacerlo en grupo. ¿Solos? No sé si tendremos el valor. Gabriel aceptó, intrigado por la periodista y por la posibilidad de capturar algo extraordinario con su cámara. Marina también aceptó, siempre que la búsqueda incluyera pistas sobre Alex Tomás. Aunque con reticencia, terminó cediendo, pero dejó en claro que su prioridad era enfrentar al mal, no alimentarlo. A la mañana siguiente, partieron hacia el lago. El sendero era estrecho, flanqueado por árboles que parecían inclinarse hacia ellos, como si quisieran escuchar sus conversaciones. El aire se volvía más frío a cada paso, y el canto de los pájaros desaparecía, reemplazado por un silencio que pesaba sobre sus hombros. Cuando finalmente llegaron a la orilla, el lago se reveló en toda su extensión a una vasta superficie de agua negra, tan quieta que parecía un espejo reflejando el cielo nublado. Clara fue la primera en acercarse, tomando fotos con su celular. «Y solo el lago», dijo, como si intentara convencerse a sí misma, pero algo no encajaba. El agua no reflejaba su rostro, solo el cielo, como si ella no estuviera allí. Gabriel, ajustando su cámara, notó algo extraño en las imágenes. En figuras borrosas aparecían en las fotos, incluso cuando apuntaba el lente hacia zonas vacías. Marina, por su parte, se quedó inmóvil, mirando el agua con una intensidad que inquietaba a los demás. «Ella está aquí», murmuró, sin explicar quién era ella. Tomás, sosteniendo su Biblia, comenzó a recitar una oración en latín, pero su voz se quebró cuando un sonido emergió del lago, un borboteo bajo, como si algo estuviera saliendo desde las profundidades. Los 4 se giraron al mismo tiempo, y fue entonces cuando la vieron por primera vez. Ella estaba en el centro del lago, parcialmente sumergida, con largos cabellos negros flotando a su alrededor como algas. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos eran agujeros negros, vacíos, que parecían absorber la luz circundante. No se movía, solo los observaba. Y aún así,
El miedo que emanaba de su presencia era palpable. Como una corriente eléctrica en el aire, en Clara gritó, dejando caer su celular. Gabriel intentó tomar una foto, pero la cámara se apagó sola. Marina dio un paso al frente como hipnotizada, mientras Tomás cayó de rodillas, murmurando palabras sin sentido. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, la niña del lago se hundió en el agua, dejando solo unas ondas que se desvanecieron. Rápidamente los cuatro regresaron a la posada en silencio, cada uno procesando lo que había visto. Clara intentó racionalizar, diciendo que podría haber sido una ilusión óptica, pero su voz temblaba. Gabriel revisaba las fotos en su cámara, pero todas las imágenes del lago estaban borrosas, como si una niebla hubiera invadido el sensor. Marina estaba convencida de que la niña era una señal, una pista sobre Alex, mientras que Tomás insistía en que habían encontrado algo demoníaco, algo que debía ser exorcizado. Esa noche, mientras intentaban dormir, comenzaron a suceder cosas extrañas. Clara se despertó al oír el goteo de agua, pero su habitación estaba completamente seca. Gabriel soñó con la niña, pero esta vez ella estaba dentro de la posada, parada al pie de su cama, susurrando su nombre. Marina encontró un dibujo infantil en su bolso, un garabato de una niña con ojos negros, sujetando la mano de otra figura que parecía ser Alice. En Tomás, por su parte, fue atormentado por recuerdos de su primera visita al lago, cuando, siendo joven, había visto por primera vez a la niña y huyó, abandonando a un amigo que jamás fue visto de nuevo. Al día siguiente, decidieron volver al lago, pero esta vez con un plan. Clara trajo una grabadora de audio, Gabriel ajustó su cámara. Con una lente nueva, Marina llevó una foto de Alex y Tomás portaba un frasco de agua bendita y un rosario. Estaban decididos a confrontar a la niña, pero lo que encontraron fue algo completamente inesperado. Mientras exploraban la orilla, Gabriel tropezó con algo enterrado en el barro. Era una caja metálica, oxidada pero intacta. Dentro, un diario escrito con caligrafía infantil. Las páginas detallaban la vida de una niña llamada Livia, que había vivido en Palma de Mallorca décadas atrás. Ella escribía sobre el lago, sobre cómo éste le hablaba, prometiéndole cosas. Las últimas entradas eran perturbadoras, describiendo visiones de otra niña que vivía en el agua y quería que Livia se uniera a ella en la gran revelación. Llegó cuando Clara, hojeando el diario, encontró una foto pegada en la última página. Era una imagen de Livia, una niña de cabello negro y ojos grandes, idéntica a la figura que habían visto en el lago, pero lo que los dejó paralizados fue la fecha de la foto, a 1923. La niña del lago no era cualquier espíritu, era real, o al menos lo había sido, y de alguna forma aún estaba allí, atrapada en el lago, esperando. En el hallazgo del diario, lo cambió todo. Clara se sumergió en la investigación, entrevistando a los habitantes más ancianos del pueblo, quienes al principio se negaban a hablar, pero finalmente revelaron fragmentos de una historia olvidada. Livia era una huérfana que vivía con una familia adoptiva en Palma de Mallorca. Era extraña, decían, siempre hablaba sola, siempre atraída por el lago. Un día desapareció y el pueblo asumió que se había ahogado, pero los más viejos susurraban otra versión a Livia. No se había ahogado, había sido sacrificada. Según la leyenda, el pueblo enfrentaba una sequía devastadora en la década de 1920. Desesperados, los pobladores recurrieron a un antiguo ritual, guiados por una curandera que afirmaba que el lago exigía un sacrificio para devolver el agua. Livia, una niña sin familia, fue elegida. La llevaron al lago de noche, ataron sus manos y la arrojaron al agua mientras entonaban himnos para apaciguar a lo que fuera que habitaba allí. La sequía terminó días después, pero Livia nunca fue olvidada. Volvió, no como una niña, sino como algo más. Algo que buscaba venganza. Mientras Clara conectaba las piezas, Marina comenzó a tener visiones. En sus sueños veía a Alice, pero no como su hija. Alice aparecía pálida, con los ojos negros, llamándola hacia el lago. «Mamá, ven conmigo», decía, con una voz que no era la suya. Marina despertaba gritando, pero las visiones solo empeoraban.
hasta el punto de que comenzó a dudar de su propia cordura. Gabriel, por su parte, descubrió algo aún más perturbador. Mientras revisaba su cámara, encontró una foto que no recordaba. Hubbard, era una imagen del lago, pero en la esquina, casi imperceptible, había una figura. No era la nina, sino un hombre con sotana negra mirando directamente a la cámara. Se la mostró a Tomás, quien palideció. «Eso no es posible», murmuró. «Estaba solo esa noche». Entonces Tomás confesó: décadas atrás, cuando aún era seminarista, él y un amigo, Matías, fueron al lago para investigar los rumores. Matías entró en el agua, atraído por algo que Tomás no pudo ver. Gritó pidiendo ayuda, pero Tomás, aterrorizado, huyó. Mateus nunca fue encontrado, y Tomás había cargado con esa culpa desde entonces. Creía que la foto era una advertencia. La niña del lago sabía lo que él había hecho, decididos a acabar con la maldición. Los 4 planearon realizar un ritual para apaciguar a la niña. Tomás lideró el grupo, usando su experiencia como sacerdote, aunque su fe estaba debilitada. Sentía que la niña no era solo un espíritu vengativo, sino algo más antiguo, algo que trascendía el bien y el mal. Aún así, preparó un círculo de sal en la orilla del lago. Roció agua bendita y comenzó a recitar oraciones. Mientras tanto, Clara y Gabriel investigaban el pueblo en busca de más pistas. Descubrieron que la curandera que había liderado el sacrificio de Livia aún tenía descendientes en Palma de Mallorca. Una de ellas, una mujer llamada Doña Clara, irónicamente, el mismo nombre que la periodista, confesó que su abuela había dejado un libro de rituales. En él había instrucciones para sellar el lago, pero también una advertencia. El sacrificio de Livia no fue el primero, ni sería el último. El lago exigía una vida por generación, y el pueblo, por miedo, obedecía el segundo Quero. Ocurrió cuando Marina, revisando el libro, encontró una lista de nombres. Entre ellos estaba el de Ales. Marina se derrumbó, gritando que su hija no podía estar muerta, pero el libro sugería algo peor a Neles. No fue sacrificada, sino elegida. La niña del lago, según el texto, no mataba a sus víctimas, las transformaba, haciéndolas parte de ella, parte del lago. Marina se negó a aceptar esa verdad, pero las visiones de Ales, con ojos negros, volvieron con más fuerza. Y comenzó a escuchar la voz de su hija incluso estando despierta esa noche. Durante el ritual, todo salió mal. La niña apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Figuras indistintas emergieron del agua. Sombras con rostros familiares en Matías, Ales y otras víctimas del lago a lo largo de los años. No hablaban, pero sus ojos negros se clavaban en los 4, como si los juzgaran. Tomás intentó continuar el ritual, pero el agua bendita se evaporó en sus manos, y el círculo de sal se deshizo con un viento repentino. Clara gritó al ver su propio reflejo en el agua, pero con ojos negros, como si el lago le mostrara en que se convertiría en Gabriel. Presa del pánico, intentó huir, pero tropezó y cayó al agua. Cuando Clara y Marina lo sacaron, estaba temblando, diciendo que había visto algo en las profundidades, no en la niña, sino en vacío, una oscuridad viva que lo llamaba. Ella no es solo la niña, susurró. El lago es ella. Los 4 estaban ahora divididos. Clara quería exponer la historia, publicarlo todo y alertar al mundo. Marina estaba obsesionada con salvar a Alice, aunque eso significara enfrentar directamente a la niña en Gabriel. Traumatizado, solo quería marcharse, pero las pesadillas lo seguían, ahora más vívidas, con la niña susurrándole que él también pertenecía al lago. Tomás, consumido por la culpa, creía que la única solución era ofrecerse como sacrificio. Con la esperanza de apaciguar a la entidad, el tercer giro llegó en la última noche. Mientras planeaban su siguiente paso, Marina desapareció. La encontraron en la orilla del lago, de pie dentro del agua, con la mirada perdida. Sostenía la foto de Alex, pero ahora la imagen mostraba a 2 figuras, Alex y la niña, tomadas de la mano. Cuando Clara intentó sujetarla, Marina se volvió y sus ojos eran negros, como los de la niña. Ahora ella es mi hija, dijo Marina,
con una voz que no era la suya. Antes de sumergirse en el lago y desaparecer desesperados, Clara, Gabriel y Tomás decidieron quemar el libro de rituales, con la esperanza de romper el ciclo. Pero al hacerlo, el lago reaccionó. El agua comenzó a burbujear y la niña emergió, ahora con el rostro de Marina, de Alice, de Livia, de todas las víctimas. No habló, pero su presencia era una acusación. Tomás, en un último acto de redención, entró en el agua, sujetando su crucifijo. «Perdóname», murmuró. Antes de ser arrastrado a las profundidades, Clara y Gabriel huyeron, pero el lago los perseguía. Los sueños continuaban, las visiones se intensificaban, y objetos del lago, conchas, algas, incluso la foto de Livia, aparecían en sus habitaciones. Clara intentó publicar la historia, pero su computadora borró todos los archivos. Gabriel tiró su cámara, pero las fotos volvían, ahora mostrando su propio rostro con ojos negros. Meses después, Palma de Mallorca estaba aún más silenciosa. La posada de Doña Inés había cerrado, y los habitantes evitaban hablar del lago. Clara y Gabriel nunca fueron vistos de nuevo, pero dicen que en noches de luna llena se pueden oír sus gritos resonando desde el agua. El lago de las sombras permanece intacto. Su superficie tranquila oculta los secretos que guarda. En las profundidades, la niña del lago espera, con sus ojos negros observando y una sonrisa que promete que nadie escapa para siempre.